esta es una lucha que tiene el senador Omar Fernández desde hace mucho tiempo. Es una de sus improntas, diríamos de alguna manera, es una de las eh, cosas por las que él ha estado abogando desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues ahora, a pesar de que esa siempre ha sido su bandera, ha estado además rodeado de otros legisladores que también comparten esa misma visión y ese mismo deseo en relación a lo que es la indexación salarial. Actualmente hablamos de que más de 45 legisladores de 4 partidos diferentes, partidos de oposición, que son la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. De esos 4 partidos, entonces, 45 legisladores fueron los que acudieron formalmente ante el Tribunal Constitucional de la República para depositar un recurso de interconstitucionalidad para exigir que se establezca la indexación salarial, que sabemos que es un mecanismo que determina el monto del salario exento del ISR, que es el impuesto sobre la renta. Esta disputa que hay ahora mismo se centra en el artículo 45 de la Ley de Presupuesto General del Estado, que suspende la aplicación de la indexación del salario exento del ISR. Es decir, lo que están reclamando los legisladores que están en pantalla básicamente es que esa medida que mencioné está ignorando el artículo 327 del Código Tributario, que establece al Estado que tiene que actualizar cada año la escala salarial conforme a la inflación. Es decir, bueno, lo primero es que el gobierno tiene esto congelado desde el 2017, podemos bajar aquí, y desde el 2017 no se ha movido esa aguja, por llamarlo de una manera. Actualmente ellos están pidiendo que se pueda entonces actualizar eso y que definitivamente ya tengamos un límite del salario que esté a la par con cómo va la inflación. Según estuve investigando, actualmente los salarios que están por debajo de 34.685 pesos no pagan impuestos sobre la renta, es decir, están exentos de esto. Ahora, un peso más sobre ese monto ya tiene que pagar un 15% sobre el excedente de los mismos 34.685. Eso es hasta un tope y en este caso el tope es hasta 52.027 pesos. Luego, de esos 52.000 a 72.000 pesos, se paga 2.601 pesos más un 20% del excedente. Y ya para los salarios que sobrepasan los 72.260 pesos, se paga un monto fijo, que son 6.648, más un 25% del excedente. Si hablamos del monto anual, el que gana hasta 416.220 pesos al año, de ahí hacia abajo es que están exentos. Como decía, esto está desde el 2017. Obviamente el tema de la inflación desde el 2017 hasta el día de hoy, 2026, está completamente diferente. Lo que se compraba en el 2017 con 34.000 pesos no es lo mismo que se compra hoy con 34.000 pesos, por lo que los legisladores están pidiendo que esto se actualice. Dicen los legisladores que esto ha provocado que cerca de 730.000 trabajadores dominicanos paguen más impuestos de lo que realmente les corresponde de forma justa, ya que estos aumentos salariales que han recibido solamente compensan el alza del costo de la vida, pero los empujan a tramos impositivos mucho más altos. Dice aquí que actualmente cualquier empleado, como decía, que sobrepase esos 34.000 pesos, pues tiene que pagar. Entonces, esto está liderado por Omar Fernández, el senador, y también por el diputado Charlie Mariotti Jr., y entonces fueron sometidos legalmente por los abogados Manuel Fermín Cabral y Félix Nova Iciano, quienes sostienen que hay una ley de presupuesto ordinaria que no puede invalidar un mandato explícito del Código Tributario. Por eso se hablaba al principio de la
Inconstitucionalidad. Gracias, Freddy, la inconstitucionalidad, porque se supone que está violando algo que está en el Código Tributario, que ya estaba previamente establecido, y desde el 2017 está violándose esto. Finalmente, los accionantes están argumentando que esta suspensión recorta el ingreso real de las familias y vulnera principios constitucionales fundamentales como la seguridad jurídica, la equidad e igualdad tributaria, la capacidad contributiva y el derecho a un ingreso digno. Esto dicen los legisladores y, bueno, las autoridades lo que han dicho es que cumplir con este ajuste legal implicaría, y aquí es que está el maco, que el Estado deje de recaudar casi 17,000 millones de pesos al año, lo que representaría un fuerte, obviamente, impacto para lo que son las finanzas públicas. Y aquí está todo. Con este único dato final podemos estar conscientes de la razón por la cual esto está parado desde el 2017. Eso es muy duro porque si vemos al Estado como si fuera una familia, como si fuera una casa, si tú estás ya acostumbrado a ganar cierta cantidad de dinero y tú estás viviendo un estilo de vida en base a ese dinero y luego te dicen, hey, ¿sabes qué? No, vas a recibir 17,000 pesos menos, por ejemplo, por ponerlo así. Es difícil desentarse de ahí, que sería lo que el Estado tendría que hacer, pero al final usted tiene que seguir con lo que dice la ley. O sea, ok, sí es mejor, es más cómodo, el Estado diríamos que sí, que lo necesita ese dinero, pero está ahí la ley en el Código Tributario de que no debe ser así. Entonces hay que ver ahora si los legisladores, este match de legisladores de oposición versus el Estado, logran ganar para pues mover esta cifra. Nelson Enrique. Como dice el Piro, vamos a divertirnos. Vamos a entregar algunos datos para que ustedes vean lo maldito que son esta gente. En el año 2017 el dólar estaba a 46.60. Wow. Vayan tomando esa nota. Y me encantó la analogía de sarcasmo que aplica Yamel. Cuando una persona se acostumbra a un nivel de vida, el problema es que el Estado dominicano se acostumbró a un dinero que no es de él. Claro. Partamos con eso. Ahora, vámonos a los números que tanto le gusta a la gente de Una Nueva Mañana. ¿Saben cuánto ha tomado el Estado que era dinero de otras personas? Y que si fuéramos un país como Estados Unidos, podríamos decirle al Estado dominicano, yo te demando y quiero mi dinero de vuelta. 2.200 millones de dólares. ¿Qué les parece la cifra? 275 millones de dólares por año desde el año 2017 a la fecha. Y tomo y le robo otro dato también de sarcasmo a Yamel. La canasta familiar en aquella época, en el año 2017, ¿de cuánto era? ¿De cuánto es hoy? Y cuando yo también le comparto la cifra de 2.200 millones de dólares, lo que trato de transmitirles de alguna manera es que ese dinero que pudo haber sido para imprimir un currículum, para tener una mejor cama, para que mi mamá tenga su nevera, para poder haberle echado un plato a la casa, para poder empañetar la casa que no he podido empañetar. Es decir, ¿qué ha hecho el Estado dominicano robándose 2.200 millones de dólares que le pertenece a un infeliz? Bloquean muchísimas cosas. Es decir, durante 8 años esas personas han sido más pobres gracias al Estado dominicano. Y ahí entra una parte adicional de mi análisis. El Tribunal Constitucional se está convirtiendo en algo muy similar a la ONU. Aquí vino alguien y dijo, no, porque, bueno, Milton Rey Guevara dijo que él lamentaba que el Estado dominicano fuera el primero en la lista en no cumplir nada de lo que le decía el Tribunal Constitucional. Ahora vemos lo que ocurrió ayer. Mientras Iván saltaba de alegría porque le estábamos ganando a Venezuela, el Senado dijo, aprovecha ahora que estamos ganando con Venezuela ahora, elimina el tema de la candidatura independiente. Oye, pero es que tengo que ver el partido. Shh, se van a dar cuenta. Necesitamos eliminar el tema de la candidatura independiente antes que se acabe el partido entre Dominicana y Venezuela. ¿Cuál fue el regalo que nos entregó el Congreso Dominicano? Si tenemos 2 brazos, agarraron un machete, ¡fuá! ¡fuá!
y nos dejaron mancos. Eso era mientras algunos aplaudían así, ¡vamos, Tatis! El Congreso nos quitaba a nosotros la posibilidad de que un ser vivo, un ser humano, un hijo de Machepa, pudiera llegar a la presidencia de la República sin tener que pasar por los partidos políticos. Eso lo decidió el Congreso, siendo que viola, y tuvimos aquí al doctor José Cabral, la Constitución. Pero el Congreso dice, es que parece que Nelson no me entiende a mí y tampoco los dominicanos que no votaron por nosotros. A nosotros, el pueblo, nos importa una madre, y para nosotros, los políticos corruptos y congresistas corruptos, la Constitución es un papel de baño. Eso es lo que nos dijeron ayer el Congreso. Entonces, cuando yo veo a la pobre Yamel narrando el tema de la indexación salarial y la fotico de Omar con los congresistas, digo yo, eso va a quedar en absolutamente nada. Y ahora vámonos a lo último y termino. Un Estado que quebranta sus propias normas, sus propias leyes. ¿Con qué cara yo le digo a un motorista, hey, tienes que andar con tu casco? ¿Tú tienes la licencia ahí? El motorista podría decir, pero tú eres el primero que incumple toda la vaina. ¿Por qué tengo yo que cumplir algo si tú incumples permanentemente? ¿Qué es lo que te da un cierto brillo? Fíjense que cuando uno mira la película Game of Thrones, o La Casa de Dragones, que es la última saga de los dragones y esto, fíjate que el usurpador, distinto al heredero natural, le falta brillo. Un usurpador es una persona que no tiene esa prestancia, esa relevancia que tiene lo genuino. Cuando uno mira el Congreso, primero es un Congreso que refleja una minoría de la República Dominicana en cantidad de habitantes. Muchos llegaron allí con dinero del narcotráfico, o llegaron allí con dinero de fraude, o llegaron allí con dinero de banco, o llegaron allí con dinero ilegal, o llegaron allí. Pero ninguno, pocos, digamos, de los que están sentados ahí, reflejan la esencia de lo que queremos ser como dominicanos. Muchos de los que están ahí no nos representan, ni en la forma de hablar, ni en la forma de ser. Me gustó algo que decía Cookie tempranito, decía, hay una diferencia, Nelson, entre el que tiene pasión y el que hace una vaina por compromiso. ¿Y dónde tú vas ahora? No, tengo que ir al Congreso. Ay, esa cara, no, es que no quiero ir para allá. Sí, mi amor, pero acuérdate que ganaste, papi, ajustate la corbatica, ponte esa camisa hay que cambiarla porque tiene el cuello gastado. ¿Por qué? Porque el tipo no quiere ir al Congreso. Va por obligación. El tipo, lo único que obtuvo fue una exención fiscal que ya se lo vendió a un dealer, a una vaina de vende vehículos, y cogió unos cheles para gastarlo en amante. Pero él no tiene un plan para el país. Él no tiene en su mente un proyecto de ley para que mejore nada en la vida del dominicano. Es un maldito que llegó al Congreso a través del Deep State, que mañana voy a traer ese tema que está, mira, buenísimo. ¿Quiénes gobiernan realmente en República Dominicana? Luis Abinader, Leonel, no son estos personas. Estos son los que aparecen en cámara. Mañana vamos a hablar del por qué República Dominicana no despega. ¿Quiénes son nuestros jefes? ¿Quiénes son nuestros padrinos? ¿Quiénes están detrás del telón y hacen que la vida del dominicano sea tan profundamente mediocre? O tengamos que aguantar tantas vainas como lo que acaba de decir Yamel. No creo, para respetar lo que dice Osvaldo, vayamos a la noticia, que terminen absolutamente nada, mi querido Osvaldo Río, mi querida audiencia. Porque eso que está peleando Omar, ¿cuánto tiempo lleva peleando Omar el tema de la indexación? Bastante. ¿Y ha pasado algo? No. ¿Abinader se ha comprometido con hacer algún cambio con eso? Ese es mi comentario. Muchas cosas, señores, que decir sobre esto. Sobre todo, Nelson habla y trae una frase a colación, una frase que se ha utilizado mucho cuando se compara nuestra Constitución con un papel cualquiera. Pero esto está establecido por ley va a ser ya 10 años. Y 10 años de inconstitucionalidad, 10 años de irrespeto a lo establecido por la ley. Entonces, si tenemos un país que está irrespetando una ley ya constitucional, algo establecido allí, le vamos a hacer su cumpleaños a este respeto que va para 10 años de algo que por consenso se aprueba, porque no fue que se le ocurrió a una persona y unánimemente decir, queremos indexación salarial. No, hubo un consenso para eso, se hizo ley
y a pesar de eso se respeta. Hay muchas cosas de nuestra nación que, tal y como indica el gobierno, 17 mil millones de pesos sería lo que dejarían de conseguir o de obtener o de utilizar ellos, porque estarían pagando un sueldo, un salario acorde con la ley. Entonces es una ley que, aunque se aprobó, los gobiernos han decidido estos últimos 10 años casi ya obviarlo y decir que es improcedente. Entonces, ¿por qué se aprueba esa ley si es imposible de aplicar? No hay una forma. A los economistas aquí, saludo Israel Abreu y demás economistas del país, a los Dawager y demás, si el tema de la indexación salarial va a ir en aumento de lo que devenga un empleado, ¿por qué no hay una forma o no existe una forma en que ese beneficio que cada empleado va a recibir, incluido el impuesto que le van a cobrar a gente que va a devengar más salario? Ese impuesto va directamente otra vez al gobierno. Pero la inversión y el gasto que va a hacer la gente, eso es taxable. Hay impuestos sobre lo que la gente va a consumir y a utilizar ese dinero. Entonces no hay una forma, económicamente hablando, en términos de economistas, de cómo actualizar nuestro sistema establecido para que el enriquecimiento del ciudadano se represente y se refleje en el crecimiento del país como tal. Pero al parecer esos últimos 10 años no hemos sido capaces de establecer una fórmula, una teoría, una estrategia para poder ser más efectivos. Y cada vez que esto ocurre, y es lamentable que ocurra, uno dice, no tenemos para pagar esos 17 mil millones de pesos para que la gente reciba un sueldo, no justo nada más, sino acorde con la ley. Lo que significa es que aquí los gobiernos han estado incumpliendo la ley en un ilícito, incumpliendo una ley establecida ya hace casi 10 años, y por 10 años nadie ha hecho nada. Pero se están sacando de cenaza, Freddy. ¿Cuántos son los cuartos, Calderón? Bueno, ahí se robaron 100 mil millones. Exacto. Entonces aquí nos sobra a nosotros para que la gente sustraiga y se los robe, pero no hay suficiente dinero para pagar el sueldo justo que por ley está establecido. Aguas vivas. Bueno, aquí es una visión errada que tenemos y Nelson la denunciaba y Iván también. El Estado está diciendo que tendría que disponer de 17 mil millones de pesos para cumplir con la ley que establece la indexación para los obreros. Y entonces yo digo al revés, no es que ustedes necesitan buscar 17 mil millones para compensar a los obreros, es que ustedes le han robado durante 10 años a los obreros esos 17 mil millones que ustedes dicen que tienen que pagar. Lo tienen que pagar porque se lo han robado previamente. ¿Lo podemos multiplicar por 10? Por 10, claro que sí, porque es la indexación de lo que estamos hablando. Entonces, mete la indexación al costo del dinero para que tú veas los resultados. Porque tú tienes que saber que el dinero tiene un costo financiero que hay que cubrirlo. ¿Y quién lo va a cubrir? El Estado va a pagar por esos 10 mil millones que ha usado ilegalmente durante tanto tiempo. Va a pagar lo que corresponde, le va a pagar a los obreros. Entonces ahora está diciendo que el Estado no puede porque no puede salir a buscar 17 mil millones por ahí. Es que usted lo tiene en sus arcas de manera ilegal hace un tiempo. En los tiempos en que yo empezaba mi labor de empresario, el código laboral era una ley muy estricta, muy poderosa, pero era tan estricta en la defensa de los derechos del ciudadano empleado que los mismos empleados no podían prescindir de sus derechos. A ti te aumentaron el sueldo y de repente el patrón viene y dice, mira Nelson, se ha puesto mala la situación en la compañía, necesitamos bajar tu sueldo en un 30%. Tú le dices, tu maldita madre, porque yo tengo años trabajando y sacando de abajo para hacer que esto funcione, y entonces ¿cómo tú me vas a venir a mí a decirme que yo me rebaje mi salario? Ni los mismos empleados tenían derecho a echar para atrás una conquista laboral. Las conquistas laborales no eran irreversibles, entonces había que cumplir con eso sí o sí. El Estado no tiene derecho, ni tiene potestad, ni tiene calidad para decir, no, esta ley la voy a cumplir y a esta ley no la voy a cumplir. Eso mismo que se hace con la indexación de los obreros, lo aplicaron con los ayuntamientos. Fueron aplicados que el presupuesto se iba a asignar a los ayuntamientos
un presupuesto igual, hasta el 10% del monto del presupuesto iba a ser distribuido en los municipios para una correcta aplicación descentralizada de los recursos del Estado. Y resulta que nunca se ha cumplido con eso en absoluto. Ahora, en el caso de la indexación, y ahora el artículo 45 de la ley de presupuesto, resulta que ellos se quieren basar ahora en cualquier tipo de estratagema para evadir ese pago. Yo les digo, no hay forma jurídica, no hay forma legal mediante la cual usted puede impedir el pago de esa indexación. No la hay. Lo único que usted se declara un gobierno irrespetuoso de la ley, un gobierno violador de la ley, un gobierno... la palabra ladrón para el Estado es dura, pero la ley es dura, pero es la ley, es la máxima que establece que no es que el Estado quiera o no quiera. Ese recurso de inconstitucionalidad, si no hay una manipulación política de la Corte, usted puede estar seguro que va a ser ganancioso de causa y va a haber que buscar los cuartos a esos obreros, porque sencillamente se le han estado robando a los obreros. Yo tengo una pregunta para Alba, Freddy, en su participación. ¿Tú crees, Alba, que después de casi 10 años de respetar esta ley, haya algo que pueda hacer que se cambie de opinión? Te voy a responder con algo. Adelante. República Dominicana está llena de ilegalidades, Iván. ¿Sabes por qué? Tenemos este caso, pero también tenemos el anticipo. El anticipo, el gobierno me cobra a mí anualmente un dinero que supuestamente él cree que yo me voy a ganar y que posiblemente no me gane por cómo está. Muy probablemente no te gane. Exactamente. Entonces son ilegalidades que lamentablemente año tras año se van aumentando. Entonces habría que ver. Tú sabes que también tengo una opinión con eso, ya que la oposición ha tomado un tema extremadamente popular como es porque le lleva dinero directamente al bolsillo de la gente. Entonces, Omar pone al gobierno entre la espada y la pared, porque si no cumple y aprueba o lleva a cabo esta ley que está aprobada, es el malo. Y Omar sigue siendo el bueno, porque está luchando para que esto se apruebe. Pero si se aprueba o se lleva a cabo, Omar sigue siendo el bueno porque está obligando al gobierno a cumplir lo que debe de cumplir. Entonces es un poco un ganar-ganar para Omar ahí. Un ganar-ganar para ahí, ¿ya? Freddy, brillante la muchachita. Sí, todo. esa niña ha salido buena. Yamel Castro, Yamel Castro tiene unos aportes que hacer que nos los debe, ya está ronquita. Pero yo quiero que ella rapidito nos diga algo sobre esto. Sobre si tú crees que es justo que vayamos a llegar a 10 años incumpliendo una ley ya aprobada. Y si tú crees que esto tiene asidero y que podamos hacer un cambio finalmente. Bueno, lo dije al principio en el comentario de que es difícil cuando nosotros recibimos muchas veces de parte de las autoridades y de los funcionarios públicos que las cosas no se hacen porque no hay presupuesto. Entonces es fácil que tú digas, yo no te he cumplido, pero es que, tú sabes, se sale de mis manos porque no hay presupuesto. Y que entonces de ese mismo presupuesto, que es el presupuesto del Estado, que sabemos que se divide para las diferentes cosas, le estemos pidiendo al mismo Estado que le reste 17,000 millones a través de esto. Y entiendo que el Estado y el gobierno actual tratarán de poner cualquier excusa o se harán de la vista gorda para no llevar esto a cabo porque de algún lugar tiene que salir ese dinero. O sea, no es que cada año nos está sobrando esos 17,000 millones, es decir, para algo se está utilizando. Eso va a dejar un déficit, un hoyo de 17,000 millones de pesos que de algún lugar hay que sacarlo. Ahora, yo espero que cuando esto se apruebe, siendo súper optimista y entendiendo que sí se va a aprobar, no nos vengan entonces a clavar por otro lado, para decir, sí, es verdad, actualizamos el tema de los salarios, la indexación salarial, pero entonces ahora la reforma la siguen poniendo gotica a gotita y ahora entonces subieron tal cosa, para que el Estado entonces recupere ese dinero.
o vamos a invitar a un financiero, vamos a invitar a una persona que sea experta en el tema, que nos pueda plantear un escenario donde al gobierno le funcione, donde el gobierno puede recuperar ese monto por otras vías que no le afecten directamente a la población. Exactamente. Yamel decía algo, mencionaba algo con el tema de lo que se recauda, como que ese dinero no se está invirtiendo en algo, pero también el Estado debe de decir en qué se está invirtiendo, porque en febrero la DGI estaba aplaudiendo de que se recaudó unos 72 millones de pesos, pero ¿qué se hace con ese dinero recaudado de los impuestos que tú tienes que pagar todos los años? Por ejemplo, hablábamos de los impuestos que tú tienes que pagar de la revista. ¿Qué tú haces con esa revista? ¿Y qué tú haces con el dinero de esa revista? Entonces... Iván, fíjate que Sí. quiero compartir un tema con la audiencia porque no es menor y es bastante delicado. Y esto acusa directamente al gobierno dominicano actual y al Congreso actual de la República Dominicana. Y tiene que ver con un análisis que han hecho varios juristas de lo que está pasando con la desobediencia del gobierno dominicano y del Congreso a sentencias del Tribunal Constitucional. El mayor problema, que además ya esto lo han informado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma ONU ha advertido también al gobierno dominicano que no siga de alguna manera incumpliendo o tratando de evadir decisiones del Tribunal Nelson, Constitucional. Empieza por el presidente del Tribunal Constitucional, que tú mencionabas ahorita. Milton Rey Guevara. Empieza por ahí, cuando él le manda al Estado. Hay 55 sentencias del Tribunal Constitucional obligatorias que no han sido ejecutadas por los incumbentes. Bueno, te voy a compartir algunos datos que van en esa línea. El Congreso, ustedes saben que el día de ayer intentó eliminar la candidatura, por ejemplo, independiente, pese a que el Tribunal Constitucional ordenó adecuar la ley electoral para permitirlas. ¿Cuál es el principio constitucional del Estado aquí que se está violando? Primero, la supremacía constitucional le corresponde a la Constitución, según el artículo 6. La obligatoriedad, además, por parte de los organismos del Estado de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, y sigue ignorándolo el gobierno actual y el Congreso actual. ¿Qué se viola según organismos internacionales? Violación del principio de jerarquía normativa. El gobierno dominicano y el Congreso dominicano suspendieron la indexación, por ejemplo, salarial, que acaba de compartirnos Yamel Castro, mediante ley de presupuesto, que es una ley ordinaria. Esa ley no puede contradecir lo que manda el Código Tributario, como decía Freddy Aguas Vivas, ni la Constitución. Principios constitucionales que fueron afectados, por ejemplo, con la indexación salarial: seguridad jurídica, igualdad tributaria y capacidad contributiva. Falta de adecuación a las leyes de la Constitución desde el año 2010 a la fecha. Aquí tenemos un problema estructural. Muchas leyes debieron adaptarse a la Constitución desde el año 2010 y no lo han hecho. Esto lo dicen organismos internacionales al Estado dominicano, y vuelvo a Freddy. Escucha esto, Freddy. Se estima que más de 70 leyes en la República Dominicana quedaron pendientes de adecuación constitucional. Esto implica que haya leyes vigentes que no cumplen con la Constitución actual. No hay coherencia en la República Dominicana, por ende, del sistema constitucional. Algunos artículos, por ejemplo, que son discutidos por juristas, la Dirección Nacional de Inteligencia, propuestas que afectaban la libertad de expresión y acceso a la información. El Tribunal Constitucional tuvo que intervenir porque la ley no fue aprobada como ley orgánica, que requiere una mayoría especial. Se afecta a través de estos temas la libertad de expresión en la República Dominicana y reserva de la ley orgánica para derechos fundamentales. Y termino con lo siguiente. Lo más peligroso que está haciendo este gobierno es que está imponiendo o realizando una distorsión completa del sistema de representación política, anulando derechos fundamentales de sus ciudadanos. Existe además una violación indirecta del principio de equidad fiscal. Estamos robándole literalmente dinero al trabajador, y eso lo está haciendo el Estado dominicano. Miren, Freddy, adelante. Es una buena radiografía muy interesante de lo que está pasando con el irrespeto ridículo a la autoridad del Tribunal Constitucional. En ningún país del mundo se ve eso y se respeta. Pero, bueno, una pequeña aclaracioncita técnica.
La ley de presupuesto no es una ley ordinaria, es una ley especial, pero no, en ningún momento está facultada la ley. Está por encima de la Constitución, la no ley de para presupuesto. nada, ni de la Constitución, ni tiene calidad para modificar el tema de la indexación, porque la ley de presupuesto es una ley especial que se hace cada año para distribuir los ingresos solamente. Ahora bien, dentro de esa facultad está el hecho de que del dinero que se recaude hay que tomar el dinero de la indexación para cumplir con la ley. Pero lo que te digo, fíjate la cantidad de violaciones constitucionales que hay, que te retrata de cuerpo entero a un irrespeto total que tiene el Estado al cumplimiento de las disposiciones que están en la Constitución y en los derechos internacionales. Desde que el Congreso aprueba un acuerdo internacional, un pacto internacional, automáticamente adquiere rango de precepto constitucional porque ya fue aprobado por el Congreso en armonía con organismos internacionales similares que hace una ley internacional. Sí. Freddy, quiero aportar lo siguiente, disculpa Iván. Ayer estuvo el presidente Luis Abinader en la toma de posesión del actual presidente de Chile, el nuevo José Antonio Kast Rist. Y hay un tema que, por ejemplo, me gustaría que de vuelta, creo que ya el presidente Abinader ya está en casa, o creo que está en Miami, porque lo vi que estuvo creo que dio el primer pelotazo. ¿Está en Miami o está aquí? No, ya está aquí. Ya está aquí. O ya venía para acá, pero eso fue la primera bola. La primera bola, el primer juego. Lo que pasa es que se convirtió en un spoiler y es una publicidad. Vale. Bueno, para Abinader yo creo que debió haber sido una experiencia impresionante, asombrosa, cuando él vio a Gabriel Boric entregarle la banda presidencial o ya entregando el mando a José Antonio Kast. Y lo digo por lo siguiente. En Chile, lo que hace, por ejemplo, actualmente el gobierno dominicano, el congresista, aunque sea una minoría, agarra y dice, yo creo que Freddy Aguaviva está incumpliendo la Constitución. Bueno, entonces va la secretaria y dice, por favor, mira, llamé el Alba, Iván y Cookie y yo, vamos a ingresar, una acusación constitucional contra Freddy Aguavivas. Escúchenme esta vaina, y Freddy es ministro del Interior, por eso tienen que quitarle el cargo. Es decir, aquí se lo dije a César Fernández, se lo he preguntado a todos los abogados. Lamentablemente, ¿cuál es la baraja que juega el gobierno dominicano de turno? Que no le pasa nada. Aquí no se tumban ministros por una acusación constitucional porque ese recurso no existe. No hay una ley, no hay nada que nos ayude como dominicanos a poder presionar al gobierno a que cumpla con la Constitución. Existe la interpelación, que se interpela a los funcionarios. Pero no, lo hicieron con el canciller cuando regaló el agua a los Países Bajos, regaló de todo. La Cámara de Diputados tiene funciones del Ministerio Público al armar el expediente sobre cualquier legislador y someterlo al Senado, que es quien decide. Claro, mi querido Freddy, pero recuerda que cuando se hizo eso, además porque Una Nueva Mañana también presionó, ahí todavía tenemos al canciller, un hombre que entregó agua y tierra nuestra a los Países Bajos. Por ende, lo que tú comentas y nos compartes, y te agradezco, lo del tema de la interpelación, no sirve absolutamente para nada. Yo no puedo lograr, aunque el canciller salga mañana y defienda únicamente a Haití, como lo ha hecho durante 5 años seguidos, yo no puedo acusarlo constitucionalmente de que él está incumpliendo con su rol de canciller de la República Dominicana. Pero sí puedes acusarlo, cualquier violación. Pero no lograría nada. Él seguiría ganando su sueldo. No, lógicamente, lo que te quiero decir es que ahí se aplica lo que es la complicidad de los partidarios. Ahora ese compañero del partido, todos los senadores dicen, mira, están sometiendo a Nelson a esto, y como Nelson es dirigente del partido, vamos a protegerlo, vamos a cuidarlo. Entonces, entran en complicidad todos y en ser parte de la violación de esa ley y de esa Constitución. Aquí hubo un embajador, uno de los que puso último Luis Abinader, y ustedes lo saben, Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Fueron tan barbarazos que ponen a un embajador en Chile, el tipo tuvo 6 meses aquí y le seguían pagando el sueldo. Entonces, el ciudadano dominicano, estamos secuestrados, así mira, con esposas por unos jerarcas. Esa es la realidad nuestra. Nosotros no podemos decir nada. Esto dio mal. Lo aplaudo. ¿Qué va a lograr Omar Fernández? Absolutamente nada. Tú lo has dicho, Freddy. Es que necesita el gobierno dominicano de ese dinero, pero es que tú no puedes. Yamel no puede hacer planes con un dinero que es mío. Entonces, ¿por qué se permite al gobierno dominicano decir, yo le voy a robar este dinero al pueblo porque me están faltando 3 cheles en mi presupuesto? Búsquelo por otro lado, recorta gastos, viaja menos, gasta menos en estupideces que creo que hay por ahí. Alquiler de fotocopia, al de una fotocopiadora, 6 millones en alquiler de equipo de impresión. Entonces, cuando tú miras cómo hacen el gasto en República Dominicana, Iván,
Ahí está el dinero que ellos pudieran perfectamente tomar para su presupuesto y no robarle a la gente. Voy a hacer dos roles, dos funciones de Colombia que hacen esta plataforma. Primero los superchats, señores. Los superchats. Los superchats. No se olviden que hoy nos han dejado muy tranquilitos. Para esas opiniones de Nelson Enrique Valdés Burgos, con brillantes exposiciones, mándele su superchat. Si usted quiere dedíqueselo a Nelson específicamente, a Freddy Aguas Vivas con sus sarcasmos. A Colombia Alcántara, para que vea que le están mandando superchat aunque ya no esté aquí. A Alba Martínez, a Amel Castro o a Iván Yael, quien les habla. Quien usted quiera, a la plataforma como tal, mande su superchat. Eso es lo primero. Lo segundo es, de las cosas que hace Colombia, es relajarnos un poco. Usted conoce a Álvarez Guedes, el cubano, ¿verdad? El comediante. Álvarez Guedes, yo pienso que él tiene una versión latina de un comediante norteamericano que se llama Carlyle. Ese comediante norteamericano dice que los países tienen los gobernantes que se merecen y que los políticos no son malos, que malo es el público y el pueblo que los elige. Y él dice que nosotros no podemos esperar tener una fábrica de un producto y meter un producto y esperar que salga otra cosa. Nosotros tenemos los líderes que hemos elegido. Y lo que dicen, no, que yo no tuve que ver con eso. Esa es la palabra clave para decir que sí. Si usted se abstuvo de votar o de alzar su voz, usted se está absteniendo de su derecho de quitar o poner. Pero también tenemos un sistema que se ha perpetuado en sí mismo en esta bola de nieve de hacer lo incorrecto. Tenemos cosas de nuestra Constitución que se ha tomado del papel, como dice Nelson, se ha tomado de cualquier utensilio, menos ser la carta magna, como se le dice. Con esto, yo quiero que sepamos que nosotros somos los responsables de tener los gobernantes que tenemos, somos los responsables de haber creado la sociedad que tenemos, los jóvenes, niños, estudiantes y adultos, adolescentes, preadolescentes, que se convirtieron hoy en los gobernantes de nuestro país. Tenemos un presidente de ascendencia libanés, ¿verdad, Freddy? Sí, libanés. Ascendencia libanés que ha venido al país. Somos parte de cómo la inmigración y gente de otras regiones han venido y han formado parte de nuestra política. El mismo tema de personas de otras ascendencias que han venido aquí han formado parte importante de la política dominicana. Todo eso ha sido permitido y aupado y promocionado y a veces patrocinado por nosotros mismos. Y esto que tenemos, nadie más es responsable que nosotros. Ahora, yo creo que debe llegar el momento en que, otra vez, volvemos al cine, Freddy. Sí, La gente que vio a Neo, del de Matrix, él estaba metido en un sistema ya establecido por mucho tiempo, pero él era The One. Es lo que Neo significa, es un acrónimo que usted lo reversa, dice el único, Neo, uno. Esto no es el caso de una persona, pero yo entiendo que es el caso de una generación. Aquí va a surgir o debe surgir una generación que nos haga despertar del letargo, de la estupidez, de la apatía y de la falta de inversión neuronal. Hay que invertir pensamiento, hay que invertir emociones, intenciones, sudor, lágrimas y esta sangre para lograr algo importante en una nación. Y aquí nos hemos hecho los locos, aquí entre teteo, entre bulla, entre domino y pelota, entre bebida y harturas a los lados de los ríos, Freddy, nos hemos entretenido mucho. Y yo no quiero extenderme con esto, pero quiero decir lo siguiente. Hay países que han tenido que enderezarse desde sus inicios porque no se pueden permitir lo que nosotros nos permitimos. Nosotros estamos tan bendecidos que aquí usted vive hasta abajo de una mata, porque el clima aquí lo favorece. Aquí usted no se va a morir del frío ni del calor. No. Y en tiempo de mango, Freddy, usted bajo esa mata, ya usted sabe. Tú pones una ponchera. y entonces, estamos también que nos hemos permitido esa informalidad. Usted hace eso en los países nórdicos, usted se murió de que entró en noviembre. Entonces, esa bendición que tenemos nos ha permitido ser informales. Y en esa informalidad hemos tenido gobiernos irresponsables que no les importa cómo está el ciudadano. Si aquí hacen el tema eléctrico que se arma aquí con un clima nórdico, hay problema porque se muere la población. Estados Unidos no se puede dar el lujo de que se fue la luz en Nueva York en invierno. No. Porque inmediatamente hay un escándalo. Aquí no, aquí se va la luz, te busca un abanico, sale para afuera, se sube en el techo, ponen una ponchera de agua y se resolvió. Y es una bendición, estamos agradecidos por eso. Ahora, que esa informalidad que viene de las bendiciones naturales que tenemos de este país de Dios, patria y libertad, no debe ser
hoy, sino debe ser obstáculo para que nosotros podamos crecer como una sociedad moderna. Y en ese crecimiento que debemos tener, lo primero que hay que hacer es acabar con la corrupción que tenemos establecida en República Dominicana, de pie a pa, de principio a fin. Porque no es verdad que este país no tiene fondos para pagar la indexación salarial. Lo que pasa es que hay formas y maneras de que ese dinero vaya a un grupo muy selecto y muy pequeño. Y que mucha gente sea exorbitantemente millonaria. Y usted se pregunta, ¿y cómo que un paisito como esta gente está millonaria? Por una cosa que se llama falta de equidad y de distribución injusta de las riquezas. Nelson está muy atento, el que está viendo una película. Iván, si tú unes los dineros que se han dado como compensación para no ser procesados, ¿verdad? En los criterios de oportunidad que se han manejado, si tú unes lo que dieron entre el proyecto del pulpo, el calamar, la que sé yo cuánto, y la quiebra, el mar entero, y la quiebra de Senasa, te darás cuenta que los 17.000 millones sobra dinero ahí por pipa. Claro que sí. Tú recoges el dinero de la indexación y te sobra dinero, un paquete. Mira, muy buen ejemplo, Freddy, porque yo siempre me he preguntado que qué se hace con el dinero que se recauda, igual con las viviendas que entregan por... Hay un organismo que fue creado, siempre existió el Consejo Nacional de la Drogadicción. De bienes incautados y todo eso. Sí, pero ahí viene incautado. Lo que pasa es que viene incautado más para los bancos privados, porque aquí hay un departamento que maneja los recursos adquiridos a través de gente que es condenada y se le quitan las casas, los carros, las fincas, terrenos, y entonces también se le quita todo el dinero que está en banco. Pero cuando negocian, mira, yo tengo 10.000 millones aquí que me robé, yo te voy a dar 3.000 millones y no me meten en el expediente, y entonces por ahí salen. Te están llamando, Freddy. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buen día, bendiciones, RZ. Adelante, Leonel. Hermano, bienvenido. Bien, un abrazo. Miren, particularmente yo creo en la ley divina y terrenal. La ley terrenal tú escapas a ella, pero la ley divina es difícil. Aquí el de a pie no tiene acceso a nada. Sí. No tiene acceso a la educación privada, no tiene acceso a la salud privada, Sí. no tiene acceso ni siquiera a una cena en un restaurante con la familia, no tiene acceso a un resort que debería haber tener acceso a todo eso, Y yo hablaba que si ojalá escuchen a uno, porque aquí se invierte en la ignorancia. Los tulpenes invierten en la ignorancia porque le conviene un pueblo ignorante. Si aquí no se trabaja, hermano, en la educación y en los valores que deben ir de la mano, porque si tú no te gradúas en Harvard y no tienes valores, sucede lo que está sucediendo, que los que están graduados en Yale y en Harvard son los que están llevándose el país. Entonces yo le digo al gobierno que invierte en educación, pero que también se invierta en los valores y en la familia, porque la familia es la sociedad en miniatura. Muchas gracias. Gracias, Leonel Receta. Receta del equipo de Iván. Iván viene propugnando por la inversión en educación desde el día 1. ¿Por qué es la raíz, Freddy? Es la base de todo. El tema salud, como Colombia también lo menciona aquí, hay que estar sano para estudiar. Entonces, salud y educación deben ser los pilares más importantes para una sociedad, incluidos los valores que menciona Receta. Si usted está sano e inteligente y no tiene valores, olvídate que lo que va a hacer es mucho lo que se estaba haciendo aquí. Los teléfonos abiertos para gente que tenga opinión sobre esto de la indexación, que se quiere postergar aún más. Eso va para 10 años ya aprobado como ley y no se respeta. ¿Qué piensa la población sobre esto? Sus opiniones son importantes. Señor, los superchats, dice Colombia, le manda a decir el superchat. Vamos a entrar aquí a YouTube a ver quién está comentando, para si hay muchos comentarios, decirle como dice Colombia. No voy a leer hasta que no den superchat. No, y leer unos cuantos, Iván, leer unos cuantos. Así es. Los teléfonos abiertos, señores. Se le puede dar la ñapa. Mire, hay que apoyar a Colombia con eso, porque ella dice después que entonces nosotros la dejamos sola. Ahí está la llamadita. Nosotros Buenos días. apoyar ¿Quién nos Colombia, habla desde dónde? Ambiori, de aquí de Montellano, Puerto Plata. Adelante, Ambiorex. Señores, es una joven de la que está al lado del señor Aguabuca. Ahí va. Estaba hablando ahorita de cuando tú compras una revista, ¿dónde se va ese dinero? ¿Qué se hace? Sí. Pero también nosotros nos preguntamos,
todos esos turistas que entran al país, que entran 20, que entran 8, que entran 3 millones, ¿dónde se está yendo ese dinero de turismo? Que nosotros vivamos en una zona turística aquí en Puerto Plata y no estamos viendo. Sí. No estamos viendo, están viniendo barcos de crucero, pero tampoco estamos viendo dónde se están invirtiendo el dinero de turismo. Y lo otro es, para culminar, a los diputados y a los senadores que gocen estos 4 años, que lo disfruten, que el pueblo viene con una tirria y una furia, que enciendo que haga vaina blanca, no lo van ni los ciegos lo van a marcar, porque el pueblo está indignado, el pueblo está hastiado y el pueblo está cansado de tanto abuso. Feliz día para los 4, para los 5. Gracias. Me gustaría Gracias. responderle en la parte de turismo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que vienen aquí a República Dominicana, lo hemos dicho muchísimas veces aquí, yo amo mucho mi país y sé que hay muchísimas cosas que se pueden conocer aparte de un hotel todo incluido. Lo que pasa es que el turista que viene aquí viene y se establece en un resort, un hotel donde los dueños son españoles, de diferentes países, y ese dinero se queda en las cuentas de ellos, no viene aquí a República Dominicana. Yo tengo una amiga en España que dice que a los españoles le venden un todo incluido hasta con el vuelo, o sea, y lo compran desde allá, o sea, que ese dinero no llega aquí. No solo que no llega aquí, que no llega el monto, porque tengo entendido que empresas que se dedican a temas de viajes compran por bulk, es decir, en mucha cantidad, cuando los precios están muy bajos y luego los revenden a esos turistas en precios altísimos y esa diferencia, ese margen de ganancia mayor no llega a la También República otra Dominicana. cosa, tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamadita. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor? Buenos días. Adelante. Adelante. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días, Carmen de Río Hondo. Adelante, Hola. Carmen. Bueno, yo quería referirme un poco al tema de la indexación, ¿verdad? Sí, Adelante. correcto. Que impulsa a Omar Fernández brillantemente. Ujú. Y es para decirle que yo, quienes hablan, pasé 38 años de servicio público, 38 años, Sí. y salí en este jodido gobierno, y perdiéndome la expresión. Ujú. Y después que esa ley es ley, Ujú. que ningún gobierno la respetó, ninguno, Ujú. hasta que llegó este gobierno. Y cada año en los gobiernos anteriores, se le estoy hablando que trabajé desde Balaguer Ujú. hasta Danilo Medina, creo que fue el que perdió contra ese gobierno. Ujú. Se cumplía año tras año esa ley, año tras año. Y eso es una fiesta para los empleados públicos. Una fiesta, ¿por qué? Porque le devolvían su dinero. Le devolvían su dinero que ilegalmente les retenían. Ujú. Pero ahora esto no ha sucedido. Y yo, que duré 38 años de servicio público honrado, trayendo el recurso a este país fresco, con mucha honestidad, Sí. tuve que jubilarme, ya todavía con mi mente limpia para yo seguir trabajando. O sea, irme a jubilación Sí. por los maltratos y por todo eso, porque Sí. no fue fácil. Entonces estoy aquí esperando, tranquila, que este gobierno cumpla con esa ley y me devuelva mi dinero. Me lo Así devuelva es. porque lo necesito. Así es. Gracias por su llamada, señores. Lo Cuestiones. necesita y es de usted, pues, usted Así se ganó es. ese dinero. No es pidiendo que está, ¿verdad? Nosotros iban a hacer una demanda, juntarnos varios y demandar al Estado por ese tema, pero Yamel, te quiero dar una noticia peor que lo que tú comentabas y peor que la que comentaba Alba. Los paquetes desde España, para poner un ejemplo, y acuérdate también desde Estados Unidos, en tips included, incluye la propina, chicos. O sea, Cuando- ellos entienden que cuando llegan aquí no tienen mi que amor, pagar. lo tienen ponen que en el pagar voucher, nada. cariño, en el voucher pone que propinas incluidas, en el todo incluido. Por lo tanto, Pero eso por no es real, perdón, eso no es real. ¿El qué, cariño? O sea, eso no es real. ¿Qué propina te están incluyendo ahí? En la tarifa se incluye la propina. Ok, pero espérate. Hay una ley, Yo de- compro el paquete. Dale. Yo vivo en Canadá y vengo con mi Sí. familia al hotel. Dale. Tú no me puedes dar a mí un voucher que dice que la propina está incluida cuando Juancito fue el que me recibió allá en Bávaro, el que me llevaba 8 piña coladas cada vez que yo levantaba la mano.
yo voy a entender que yo a Juancito no le voy a dar su propina porque ya está incluida en el voucher, eso no puede ser. Bueno, ¿Y cómo voy a saber también a quién se le están dando? Bueno, eso es lamentable. Para que tú lo sepas, mi querida Albita, vamos a tomar una llamada. La propina no se la están dando a... Buenos días. Hay una ley de propina. ¿Quién nos habla desde donde adelante? Bueno, mi nombre es Marco Antigua de La Charle. Hola a todos. Adelante, Marco. A mí me encanta su programa porque veo la diversidad y la coherencia. Que Dice Colombia que ponga un super chat entonces si te encanta. Ay, Dios, Iván. Adelante, Marco. Mire, yo me estoy leyendo ahora mismo el informe de la Comisión de Investigación de los Estados Unidos de 1871. Yo les sugiero a algunos dominicanos que se lean ese informe para que vean desde dónde es que viene nuestra desgracia. Desde 1871, cuando vino esa comisión a hacer una evaluación del país, pero también de todos los dominicanos. Y que ahí, salud, y que ahí es que viene la raíz. Nosotros vivimos en el país del autoengaño. Elegimos personas que nos dan respuestas razonables, convincentes, pero falsas. Y todos queremos buscar una solución y no nos damos cuenta que la solución está en ser honesto. Nosotros muchas veces denunciamos que hay muchos diputados, hay muchos senadores, hay muchos funcionarios, pero oye, como decimos, muchos, no decimos nombres, no denunciamos los nombres. Entonces, todas esas personas, todo este tiempo, vivimos denunciando solamente. Pero cuando hay que destruir a alguien, lo destruimos. Ahora mismo el que está gobernando nuestro país es la oligarquía de República Dominicana. La oligarquía es que tiene el control. Es que está usando a todos los políticos corruptos que no pueden decir nada, lo chantajean con todos los expedientes que le tienen debajo. Entonces es la oligarquía. Y nadie habla de la oligarquía corrupta de República Dominicana. Léanse ese libro del informe para que vean de dónde que viene la oligarquía dominicana. Marco, danos Marco el título otra vez del informe. ¿Cómo se llama el título? Ok, informe de la Comisión de Investigación de los Estados Unidos de 1871. Para mí, por ese informe fue que mataron a Leonel a Trujillo. Porque después de ese informe, eso fue en el 59, fue el que lo mandó a hacer para eso mismo, para poder chantajear a esa oligarquía. Pero Marco, tú hablas del 1870. Será 1950. Es 900. No, 1871. Fue la intervención que se produjo en el país, que los Estados Unidos, BAE, quería... Se hicieron dueños de las aduanas. Exacto, y se hicieron dueños de todo. Eso fue en el 1900. Pero Marco, es que eso fue en el 1905 y 7. Y el problema del gobierno empezó en el gobierno de Lili, que se quedó sin dinero, y entonces la oligarquía le fue financiando, le prestaba al gobierno la clase política empresarial. Pero en los años 1800, 1870 y 80 por ahí. Pero en el 1905 fue cuando los norteamericanos penetraron al país, se apoderaron de las aduanas y entonces empezaron a cobrarse la gran deuda que había con los Estados Unidos. Gracias, Marco, por tu aporte. Freddy, hay una publicación, sí, que es de 1861, que es un overview que hacen de la Guerra Civil Americana. Hay que ver si ahí se incluye algo del Caribe. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Buen día, le habla Diógenes Cruz Castillo, del estado de Nueva York. Adelante, Diógenes. Yo opiné en almomento.net hoy acerca del caso del Congreso. Sí. Y dije lo siguiente, que República Dominicana no se debe llamar República Dominicana, se debe llamar un paraje de la República Dominicana. Porque lo que le hacen es pasar vergüenza local y vergüenza en el exterior nuestros representantes. Yo tengo aquí 55 años en Estados Unidos. Yo llegué aquí de 27 años
y tengo 83, viendo el mismo problema siempre, y no se va a solucionar porque es un grupo de vividores lo que suben y el pueblo es el culpable que vota por ellos. Así es. Gracias. Dios tiene un error de apreciación. Por ejemplo, si quiere que tu artículo se lea en todo el mundo y especialmente en toda la República Dominicana, tiene que publicar tu artículo en nuestro periódico. Freddy, disculpe, quiero decir algo de la audiencia que nos llamó del informe de 1871. Tiene razón. Una comisión del gobierno de Estados Unidos investigó si la República Dominicana debía ser anexada a los Estados Unidos y esto se realizó en 1871. Dice, este proceso terminó en un informe oficial al Senado estadounidense que incluyó la decisión final, y esto fue presentado por el presidente dominicano, Buenaventura Báez. Lo recibió el presidente de Estados Unidos en esa época, Ulises S. Grant, que apoyaba la idea de anexar a la República Dominicana como otro estado más de los Estados Unidos. Seríamos un Puerto Rico. Así sería. Los teléfonos abiertos para un par de llamadas más. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Adelante. Buenos días, aquí Eustacio de Villaduarte. Muchas bendiciones para ese grupo hermoso. Gracias. Amén. Bueno, señores, la verdad que este es un país que en verdad nosotros tenemos que revisarnos en verdad, porque es que este es un país muy vulnerable. Es decir, aquí los políticos se aprovechan de estas personas vulnerables y por eso tenemos en el Congreso personas que han llegado por 200 pesos y un picapollo, en verdad, y apuestan a eso. Hubo un señor ahí que dijo que los ignorantes, no, aquí hay una parte que es ignorante, porque miren, ustedes son personas brillantes que tienen capacidad para manejarse en este país. Yo mismo he votado por todos los partidos buscando una alternativa, porque yo soy una persona que yo lo bueno lo valoro. Si hay un síndico que está haciendo el trabajo, yo voto por ese síndico. Si yo no estoy amarrado a ningún partido político, yo estoy amarrado a aquella persona que trabaja por el país y trabaja por el pueblo. ¿Usted me entiende? Sí. Señores, con relación, escúcheme que le cambie el tema, se va a dar la final República Dominicana-Venezuela. Japón no va para ninguna parte. Muchas bendiciones. Gracias, Eustacio. El ratico deportivo que se prepare para que responda ahorita. El ratico deportivo tiene que venir fuerte hoy. Así es. Hay que darle un rato al ratico porque lo de anoche fue fuerte. Le vamos a dar ratazo deportivo. Gracias a Dios yo no estaba en el, pero yo le he dado a galleta al pichecito ese. Ay, sí. Un piche de guagua que llevamos nosotros de cerrador. ¿Tú te imaginas? Ay, Dios mío, estaba como nervioso. Unos bracitos flip así. Eso no ¿De qué era el piche, Freddy? Ni a 30. ¿Un piche de qué? De guagua. Escucha, Freddy, mira, tú sabes a quién tú le debes que tú no seas como una especie de puertorriqueño. ¿Tú te imaginas? Tú estarías aquí como, ¿qué es lo que pasa, chico? Se lo debes que no tengas acento puertorriqueño a nada más y nada menos que alguien que era Charles Sommer. Él fue el senador, que se negó, el senador en el Congreso. Exacto, que negó que República Dominicana fuera anexada. Tenemos otra llamadita. ¿Quién nos sale dónde? Bienvenido. Buena, Pablo de Yaguarte, Pablito. Adelante, Pablito. ¿Por qué no tratamos de construir y dar respuesta constructiva antes de tratar de destruir nuestro paisito, que es tan bueno y tan rico? Tanto que hablamos que somos grandes en deporte, en esto, en aquello. No podemos permitir, o ustedes no pueden permitir, que nuestro país, en vez de tratar de elevarlo por una clase política que supuestamente no sirve o no sirve, debemos de tratar de construir políticos que nos representen o tal vez sirvan. Sí. Pero no creo que debemos de seguir destruyendo nuestro propio país, nosotros mismos, y principalmente personas que llamen de otra parte cuando dicen que son dominicanos y no viven aquí. Nosotros somos los que tenemos que construir y rectificar nuestros errores. Sí. Gracias. Oye, Víctor, desde Jonker, te están hablando, Víctor. No, pero eso Pablito, hay un asunto y es que esta plataforma es absolutamente abierta, internacional, entonces no le ponemos límite a lo que usted quiera decir. Nosotros aquí hay una libertad de expresión absoluta. Todo el que pero es un dolor que tienen algunos dominicanos con gente de la diáspora que no se compromete, es un derecho que no tienen de expresarse y no podemos. Y que no había un chileno amigo de nosotros que estaba hablando de Chile y dijimos, ven para acá, echa tu pleito, lo tenemos aquí. Hay una máxima chulísima, dice, no estoy de acuerdo contigo,
pero defiendo hasta la muerte el derecho que tienes de expresarte. Y eso es lo que hacemos aquí. Y después dicen que viva la revolución. Es una nueva